Foro, el valor del conocimiento. Hola, soy Wilmar Campo y esto es Foro Académico. En esta oportunidad vamos a analizar un concepto de la DIAN recientemente emitido el pasado 1 de septiembre y que tiene que ver con la interpretación que se le da al artículo 177-1 del Estatuto Tributario respecto de la no atribución de costos y deducciones a la generación de rentas exentas. Hemos sabido que en nuestro ordenamiento tributario se ha venido implementando de un tiempo hacia acá el concepto de la renta cedular, entendida esta como la atribución de costos y gastos ligados a determinados tipos de actividad económica, de manera que solamente en algunos casos puedan ser determinados ciertos costos y deducciones o limitados de acuerdo con lo que establece la legislación vigente, como es el caso precisamente que nos ocupa en el de las rentas exentas. Recordemos que las rentas exentas son tratamientos exceptivos que fija el legislador de manera autónoma en la generación de la ley con el fin de promover cierta actividad económica o favorecer a cierto grupo económico poblacional con el fin de atender en varias oportunidades necesidades de crecimiento, de mejoramiento de la competitividad, pero también en otras se otorgan a criterio potestativo, a criterio discrecional del legislador. Pero fue precisamente el artículo 177-1 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 863 del 2003, en el que se establece una limitante en cuanto a la no posibilidad de solicitar costos y deducciones en la generación de rentas exentas. Y es el concepto DIAN, el 052966 del 1 de septiembre del presente año, el que nos señala el argumento de la Administración Tributaria frente a la interpretación que ha de darse precisamente al artículo 177-1. Miremos lo que plantea el Estatuto Tributario precisamente en este artículo. Artículo 177-1, límite de los costos y deducciones. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, ni a las rentas exentas. Este es el punto de controversia de la interpretación de este artículo. ¿Cómo ha de interpretarse? Entonces, la Administración Tributaria, para dar respuesta al peticionario en este concepto, lo que hace es formular una serie de mecanismos que establece la ley en aras de interpretar debidamente las normas. Es decir, darse un recorrido por todos los principios de hermenéutica jurídica que son aplicables a la hora de entender la aplicación de las normas tributarias. Precisamente, para efectos de ese entendimiento, señala la Administración Tributaria que no se puede atender simplemente el tenor literal y exegético de la norma, sino que hay que atender en su criterio sistemático lo que buscaba el legislador cuando procuró incorporar en el ordenamiento tributario esta restricción. Para entender, digamos, esta posición, vamos a analizar los siguientes cuadros en los que vamos a entender cómo es que se aplicaría el criterio exegético de la norma y cómo sería la interpretación que le estaría dando la Administración Tributaria, que entre otras reitera lo dicho en el concepto 039740 del año 2004. Miremos este caso. Un sujeto A con estas condiciones. Tiene ingresos de 100.000, costos de 64.000, deducciones por 23.000, para una renta líquida de 13.000. Ese mismo sujeto, con un beneficio de renta exenta, tiene estos datos adicionales por dicha renta exenta. Tiene ingresos exceptuados de 20.000, costos imputables a la renta exenta de 12.000, deducciones imputables a la renta exenta de 3.000, para una renta exenta neta de 5.000. Obsérvese que la renta exenta neta está siendo depurada en el ingreso bruto con los costos y deducciones atribuibles a dicha renta exenta. Pues bien, la declaración de renta, en aplicación de la interpretación exegética de este artículo, queda de la siguiente manera. Si estuviéramos aplicando la interpretación exegética y gramatical, es decir, tenemos ingresos operativos de 100.000,
ingresos por actividad exenta de 20.000 para un total de 120.000. Tenemos costos operativos por 64.000 y no atribuiríamos deducciones de esta actividad exenta, seguirían los mismos 64.000. Y en las deducciones tenemos gastos operativos por 23.000, pero no limitaríamos o no incluiríamos las deducciones de la actividad exenta, seguirían los mismos 23.000, para una renta líquida de 33.000. Frente a una renta presuntiva de 10.000, nos queda que la renta exenta, en este caso sería el valor bruto total que señaló el ingreso de actividad exceptuada de 20.000. Fíjense, por ejemplo, cómo la renta líquida gravable, que es el resultado de tomar la renta líquida de 33.000 menos la renta exenta por 20.000, nos da una renta líquida gravable de 13.000. Esta es la interpretación gramatical de la norma, es decir, estamos tomando la renta exenta en la parte superior como ingreso bruto y la restamos en la parte inferior a la renta líquida en calidad de renta exenta por los mismos 20.000. Ahora, de acuerdo a la interpretación sistemática que plantea la DIAN, no solamente en el concepto 39740, sino en el actual que nos ocupa, que es el 052966 del 1 de septiembre de 2014, que ratifica lo dicho hace 10 años por la Administración Tributaria, nos plantea lo siguiente. En el mismo ejemplo teníamos ingresos operativos por 100.000, ingresos por actividad exenta de 20.000 para un total de 120.000. Pero en los costos operativos y en las deducciones vamos a restar los costos y deducciones atribuibles a dicha renta exenta. Como se puede observar en el cuadro, vemos costos operativos de 64.000 más los costos ligados de la actividad exenta de 12.000 para un total de 76.000. Y tenemos gastos operativos por 23.000 más gastos asociados a la actividad exenta de 3.000 para un total de 26.000. De manera que la renta líquida, que es el proceso de depurar los ingresos brutos menos los costos y las deducciones, me daría una renta líquida de 18.000. Y la renta exenta la tomaríamos por el valor neto, es decir, tendríamos 20.000 de actividad exenta menos 12.000 de costos menos 3.000 de deducciones para un total de 15.000 de costos y deducciones. De manera que los 20.000 menos los 15.000 de costos y deducciones me da una renta exenta de 5.000. De manera entonces que en este caso la renta líquida gravable es el resultado de tomar la renta líquida de 18.000 menos la renta exenta de 5.000, que vienen a ser 13.000. Y como este valor es superior, en este caso la renta líquida es superior a la renta presuntiva, pues habremos de seguir liquidando el impuesto bajo el sistema ordinario, tal como lo establece el Estatuto Tributario en todo el libro primero. Si hacemos un análisis comparativo de las dos posiciones, encontramos que aparentemente no hay divergencia en cuanto a que la renta líquida gravable resulta ser el mismo valor. Es decir, en el caso 1, tomando los 20.000 de la actividad exenta y restándolo abajo como renta exenta, tenemos una renta líquida gravable de 13.000. Y en el caso 2, tomándolo en los 120.000, pero restando los costos y deducciones atribuibles a dicha renta exenta. Aparentemente no hay contradicción y aparentemente resulta ser equitativo el tratamiento. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, en el evento en que se plantee un cambio en que el contribuyente deba liquidar por la aplicación de la renta presuntiva? O peor aún, en el caso en que se pueda generar una pérdida fiscal. Fijémonos en el caso de los dos escenarios planteados para dos sujetos. En el escenario 1 tenemos el sujeto A, que tiene una renta líquida de 33.000, una presuntiva de 10.000 y una renta líquida ordinaria de 10.000, que frente a una renta exenta de 20.000 tiene una renta líquida gravable de 13.000. En el caso del sujeto B, estamos planteando el mismo escenario, pero depurándolo con la renta exenta, con el valor neto. Tenemos los mismos 13.000 y hasta ahí podríamos liquidar el impuesto sobre una misma base. Ya en el escenario 2, en el caso del escenario 2, estamos planteando el mismo sujeto, el sujeto A, que tiene una renta líquida de 33.000, una presuntiva de 25.000. La renta líquida ordinaria en este caso serían los mismos 33.000. Frente a una renta exenta de 20.000 nos da una renta líquida gravable de 13.000. Como vemos, en este caso la renta líquida ordinaria sigue siendo el camino para depurar el impuesto en la medida en que es superior a la renta presuntiva.
Y si nos fijamos en el caso B del escenario 2, el mismo sujeto con una renta líquida de 18.000, pero con una presuntiva de 25.000. La renta líquida ordinaria serían 25.000. Y si le restamos la renta exenta neta de 5.000, tendríamos una renta líquida gravable por 20.000. Pero en este caso, el sujeto tendrá que liquidar el impuesto bajo el sistema presunto en la medida que es mayor que el sistema ordinario. Y es acá donde se va a ver la variación y va a generar realmente un exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria por la diferencia entre la renta líquida gravable y la renta presuntiva. El caso que nos plantea en el sujeto A del caso 2, estamos hablando de ingresos de 800.000, costos y deducciones por 717.000 y 127.000 para una pérdida de 44.000. En ese caso, la renta exenta que obtiene este sujeto sería por el monto de 420.000 ingresos, costos de 250 y deducciones de 84.000 para una renta exenta neta de 36.000. Si vemos el análisis exegético del artículo 177 raya 1, estamos viendo que este sujeto liquidaría una renta líquida, una renta líquida de 42.000 y una presunta de 10.000, pero liquidaría sobre la renta exenta neta de 42.000 una renta líquida gravable de 0. Si nosotros encontramos en el análisis que hemos hecho, nos podemos encontrar que en el evento en que la renta presuntiva sea mayor a la renta líquida ordinaria y a la renta líquida gravable una vez afectada la renta exenta, el contribuyente sí va a tener un efecto en la determinación de su renta en la medida en que no tener en cuenta de manera sistemática el entendimiento del artículo 177 raya 1 podrá afectar su estructura tributaria en la medida en que tendría que liquidar un impuesto por un valor diferente al que debió haber liquidado en consonancia con la interpretación que hace la Administración Tributaria del artículo 177 raya 1. Como podemos ver, este punto plantea una controversia importante en el cual la Administración Tributaria, en sendos conceptos emitidos en el año 2004 y en el año actual, hace una precisión en cuanto a la interpretación gramatical del artículo 177 raya 1, señalando que ese no sería el camino para entender la manera de depurar la renta exenta en presencia de costos y deducciones atribuibles a dichas rentas. Plantea la Administración Tributaria entonces la necesidad de depurar dichos ingresos con los costos y deducciones que le sean atribuibles y tomar como renta exenta neta el resultado de tales atribuciones. De esta manera, la Administración Tributaria responde ante el planteamiento hecho por el profesor Orlando Corredor Alejo, quien fija una postura diferente en el sentido de entender, en el sentido de darle aplicación gramatical al artículo 177 raya 1 del Estatuto. Si quiere conocer más de estos y otros temas de interés en materia tributaria, visite nuestra biblioteca. Fórum, el valor del conocimiento.